Continuemos entonces. Habiendo revisado hace un momento esto de la inimputabilidad, existe la posibilidad que nos encontremos ante personas que no tienen bien desarrolladas esas facultades cognitivas y volitivas. En este caso se les designa un tutor. El tutor va a ser el que va a velar por el resguardo del patrimonio, pero también por la persona misma del tutelado. Sucede muchas veces también que a menores de edad se les asigna un tutor, que no son los padres. Por ley, el tutor de los menores de edad es el padre y también la madre, ¿no? O sea, son los padres. Los tutores por ley de los menores de edad son los padres. Pero sucede en muchas circunstancias que el menor puede tener otro tutor. Pueden ser los abuelos, etcétera, etcétera, que sean designados mediante resolución judicial, ¿ya? También puede darse la tutela en casos de personas que no tienen las capacidades que habíamos dicho, ¿no? Es decir, tienen ciertas deficiencias mentales y que requieren un cuidado especial. Entonces, a eso nos referimos con tutor, por si acaso, ¿no? El tutor va a ser aquel que tiene que resguardar tanto el patrimonio como a la persona del tutelado en ciertos casos establecidos por la ley. Los padres, ya sabemos, ¿no? Se rigen bajo una relación de filiación, una relación de consanguinidad, o también mediante una relación que puede emanar de la ley mediante la adopción. Por otro lado, tenemos los maestros, ¿no? Los maestros van a tener el deber de vigilar a los menores de edad. Entonces, el daño causado por estas personas, es decir, por un menor de edad, menor de 10 años, y por una persona que ha sido declarada interdicta, que no tiene las mismas facultades cognitivas y volitivas, genera la responsabilidad prevista por el artículo 989, parágrafo 1, ¿no? Que nos dice, el resarcimiento del daño, un ratito. No, la responsabilidad generada, sí, el resarcimiento del daño causado por un menor de 10 años, es decir, alguien que sea menor de 10 años, o por un incapacitado de querer o entender, se debe por quien está obligado a la vigilancia del incapaz, ¿ya? Excepto si se prueba que no se pudo impedir el hecho. Si el perjudicado no pudo obtener el resarcimiento de quien estaba obligado a la vigilancia, el autor del daño puede ser condenado con una indemnización equitativa. Sin embargo, tiene que existir, obviamente, la edad de 10 años mínimamente cumplidos, ¿no? No se trata entonces de ausencia de dolo o culpa, sino de ausencia de imputabilidad por el estado psíquico. Es diferente entonces esto de la culpa a la imputabilidad, ¿no? El inimputable es diferente al que no tiene culpa. El que no tiene culpa, nosotros hemos visto, es aquel que no ha incurrido en una negligencia o en una imprudencia, aquel que no ha cumplido con ciertos estándares mínimos de razonabilidad, ¿no? Al momento de generar el daño. En este caso estamos ante una ausencia de imputabilidad por las facultades psíquicas de la persona, ¿no? Es diferente, espero que se comprenda esto. Entonces, también se refiere este artículo respecto a la incapacidad de querer o entender. Hay ciertas personas que naturalmente no tienen desarrollada esta capacidad. Puede darse por enfermedades o defectos físicos. Como ejemplo de esta categoría, nosotros podemos mencionar aquellos que repercuten en las personas que los padecen y no están en condiciones para llevar a cabo determinados actos jurídicos. ¿A qué nos referimos? Hay personas que en mérito a sus situaciones no pueden celebrar ciertos actos, ¿no? Tal será, por ejemplo, el caso de un sordomudo, que tiene ciertas limitaciones. Entonces, tenemos también personas que tienen perturbaciones mentales o psíquicas de carácter transitorio. Estas perturbaciones privan al que las padece del entendimiento, de la voluntad necesarias para realizar un acto jurídico.
estar bajo los efectos de una droga. La voluntad es la creadora del acto jurídico y ella supone el entendimiento y la consecuencia, puesto que la falta de razón impide que haya voluntad negociable. Entonces, esto es importante, ¿no? Una persona que celebra cualquier negocio tiene que cumplir con cierta capacidad de entender. De igual manera, una persona tiene, al momento de generar un daño, para que responder por el daño, tiene que tener esa capacidad de entender. Y hay ciertas personas que no lo hacen. Pero aquella persona que ha generado su propia incapacidad, sí es responsable, porque ahí sí hay culpa, ¿no? Ejemplo, si una persona se embriaga previamente y luego genera el daño, es responsable porque ella ha generado ese estado de incapacidad. También dentro de esta incapacidad tenemos enfermedades o defectos físicos o psíquicos de carácter permanente, ¿no? Y de una entidad de tal modo que impida al sujeto actuar con validez jurídica por faltarle inteligencia y voluntad necesarias. El ordenamiento considera que en tales casos se tiene que adoptar una medida duradera que, además de proteger a esta persona, evite tener que anular ciertos actos jurídicos. Entonces se le designa también tutores, etcétera, ¿no? Entonces, a estas personas también se refiere nuestro Código Civil, el momento de establecer que se va a responder por el inimputable, ¿no? Por ejemplo, un psiquiátrico es responsable, un instituto psiquiátrico es responsable por las personas que albergan. Y si una de estas personas genera un daño, también la persona a su cargo tendría que terminar por el resarcimiento del daño, ¿no? Entonces, bueno, no el instituto como tal, pero sí, digamos, una enfermera específica que tiene que realizar el cuidado de esta persona, por ejemplo. Respecto al instituto psiquiátrico, sí respondería también, pero por responsabilidad objetiva, ¿no? Es decir, ellos saben que hay cierto riesgo en tratar con estas personas. Entonces ellos tienen que tener también cierta diligencia al momento de tratar con estas personas que tienen ciertas capacidades disminuidas, por lo cual son responsables, pero no desde la perspectiva subjetiva, sino desde una perspectiva objetiva. Exoneración probatoria. Existe la posibilidad que una persona que sea encargada de la vigilancia o de la educación de un menor pueda probar que el daño era inevitable, ¿no? Entonces puede demostrar que pese a que se ha generado el daño, esto no obedeció a su voluntad. Es diferente, por ejemplo, que un niño realice un daño, por ejemplo, con un juguete que pudo habérsele quitado, a que un niño encuentre algo, qué sé yo, con lo que pueda generar un daño a otro niño, por ejemplo, ¿no? Entonces, espero que se entienda esta diferencia, por lo cual, en el primer caso sí existiría responsabilidad del padre, porque tenía la vigilancia y él mismo le otorgó también el juguete, entonces, si sabía, o sea, si había la posibilidad que se genere cierto daño, entonces es responsable. Sin embargo, si esto obedece a un caso fortuito, bueno, no un caso fortuito, no es la palabra, pero si esto obedece a algo a una situación que no se podía, que no podía evitarse, como que, qué sé yo, como que otro niño tal vez, como que el otro niño se acerque tal vez, o como que este niño que haya encontrado un determinado objeto que pueda generar daño a otro niño. No sé si me dejo entender. Si no, lo vamos a aclarar en un momentito más, al finalizar esto. Ufale, ya estamos terminando el horario. Entonces, los artículos 989 al 991 permiten probar probar que no se pudo impedir el hecho, ¿no? Si no se pudo impedir el hecho, o sea, que si no era posible impedir el hecho,
entonces la persona no es responsable, ¿no? La persona que tenía los deberes de educación y de vigilancia. Existe una presunción de responsabilidad superable. Se presume que es responsable, pero se puede superar eso probando lo contrario, ¿no? Probando los aspectos que ya hemos manifestado. Se ha considerado en la jurisprudencia extranjera aspectos como la edad del menor y su grado de madurez. La jurisprudencia extranjera sí ha desarrollado un poco más. En nuestra jurisprudencia, lamentablemente, no encontramos un gran desarrollo de esta responsabilidad de menores, pero establecía, ¿no?, que si la jurisprudencia extranjera establece que si un niño, obviamente, tiene mayores, se demuestra que ha sido educado, digamos, bajo, que tiene una educación vasta o amplia, entonces también el deber de vigilancia es menor. Entonces, de acuerdo a eso se puede establecer o se puede ir graduando si es que hasta qué punto es responsable una persona por el daño causado por un menor de edad. Esta posibilidad de exoneración se extiende también al caso de los enfermos mentales. Entonces, padres, tutores y maestros. Debido a la hora, entonces nosotros vamos a dejarlo acá y espero que si tienen ustedes alguna duda, me la manifiesten ahora, ¿no? Antes de terminar la charla. El viernes vamos a terminar con esto, con esta responsabilidad de padres tutores. Vamos a ver los efectos que implica y vamos a empezar a analizar la responsabilidad de los patrones respecto a sus trabajadores, ¿no? De esta manera, entonces, hemos terminado esta